¿Quieren recordar u olvidar? Esa es tal vez una de las preguntas más terribles, pero en la cual se encuentran y reúnen un montón de países y sus sociedades al transitar de regímenes autoritarios a unos más o menos democráticos. Las comisiones de la verdad han sido el mecanismo utilizado con mayor frecuencia para documentar abusos cometidos en regímenes autoritarios o conflictos armados. En los últimos meses, en México, se ha hablado mucho de la COBAG, Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Ambas comisiones con trabajos muy importantes, pero con otro tanto de crítica desinformada o constructiva. Hoy en El Desfiladero conversaremos sobre este mecanismo de la verdad para que la pregunta con la que inicié no haga excluyentes las opciones, pues tenemos que recordar lo que sucedió y hacer justicia para que no ocurra de nuevo. Para hablar de este importantísimo tema, nos acompañan hoy Ingrid Urgelles, abogada y doctora en literatura que colabora con medios como Rompeviento TV y Pie de Página; Lorena Torres Almerón, que es maestra en ciencia política y actualmente trabaja como investigadora en el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, organismo que forma parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, y también Paula Mónaco, reportera independiente ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 2019 y 2022, así como el Premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos en 2020 y 2022. Escribió el libro Ayotzinapa, Horas Eternas. Investiga y produce para cine. Ahora sí, compañeras, bienvenidas. Después de tanta presentación, muchas gracias por estar acá con nosotros para hablar de este tema tan importante que hemos visto ahora mucho en los medios, ¿no? Desde el trabajo que se está haciendo, pero también por cuestiones entre políticas y politiqueras, ¿no? La renuncia de Alejandro Encinas hace relativamente poco tiempo, pues llevó a que todo el mundo hablara de comisiones de la verdad, pero yo no sé si en México terminamos de saber qué son las comisiones de la verdad, qué significan, cuáles son sus alcances. Entonces, por ahí me gustaría que empezáramos, y como Ingrid viene por segunda vez aquí al Desfiladero, pues yo empezaría preguntándote a ti, ¿qué son las comisiones de la verdad? Así, muy rápidamente, ¿cuáles son nuestros referentes para que podamos ubicarnos más o menos qué es lo que se hace y para qué funciona? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nuevamente estamos por acá. A mí me toca bien de cerca el tema porque como chilena hemos lidiado con esto de las comisiones de la verdad por mucho tiempo, y por supuesto que son en el fondo organismos que pueden o no ser, gubernamentales, es decir, puede estar organizado a través de una ley, como en Chile se ha hecho, ¿no? Que vienen del Estado, o son organizaciones que vienen de la sociedad civil y de grupos de derechos humanos y defensa, etc. Y claro, el objetivo es esclarecimiento de la verdad histórica cuando no ha sido posible, o el Poder Judicial no ha sido lo suficiente como para generar un proceso de justicia propiamente tal. Entonces lo que se hace es que en general, una vez que ocurre el hecho violento, que puede ser una dictadura, que puede ser una masacre, que puede ser un genocidio, ahora que estamos con el tema de Palestina, ¿no? Una vez que ocurre, en ese momento, ojalá lo más rápido posible, que es lo que se recomienda, se organicen estas comisiones para generar este esclarecimiento a través de testimonios, recopilación de pruebas, recopilación de antecedentes, etcétera, cuyo objetivo va a ser de alguna manera generar algún tipo de justicia o reconciliación social, porque lo que se busca es volver a estructurar una sociedad que se ha roto, donde hay grupos que están polarizados. Entonces, ¿cómo volvemos a funcionar como una sociedad después de un acontecimiento histórico de tal envergadura ligado a la violencia? Bueno, a través de este ejercicio de memoria histórica, donde tú, de alguna manera, puedes interpretar, porque eso tiene que ver la memoria histórica, tú interpretas el pasado desde un relato del presente. Con este antecedente, Lorena, yo te preguntaría, dado que a final de cuentas, ¿no?, las comisiones no son iguales una a la otra, ¿no?, dependen de la situación política de cada país. ¿Cómo funcionan las comisiones en México? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son sus alcances?
Pues para empezar, creo que el alcance y la expectativa de las comisiones de la verdad han sido malinterpretadas gracias a la historia que las compone desde América Latina, ¿no? Y su funcionalidad para dictaduras como lo fueron en América Latina, ¿no? Entonces nos enfrentamos claramente a un contexto muy diferente en México, ¿no? Lo que fue. Y cómo logramos aterrizar que unas comisiones de la verdad puestas en esa vara, ¿no? Tratadas teóricamente y prácticamente como se han entendido en América Latina, cómo logramos que aterricen para funcionar para los objetivos que necesitamos en este país, ¿no? Entonces, ya se me olvidó tu pregunta, pero el punto era cómo funcionan aquí. Aquí parten de un decreto presidencial, ¿no? Claramente con ayuda del Estado, emancipada por el Estado, impulsada por el Estado, ¿no? Fungen a partir de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿no? Eso siempre va a medir y ha sido demostrado teóricamente el alcance de las comisiones de la verdad en cualquier país, ¿no? Y creo que va a suceder también en México, y por eso es importante que siempre cualquier mecanismo de justicia transicional como es la Comisión de la Verdad, ¿no? lo aterricemos y sepamos que los objetivos van a fungir de acuerdo al contexto con el que estamos lidiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, México es particular, es importante que lo sepamos y es importante que empecemos a ver que por más que no funjan de la misma manera que lo hicieron en América Latina, se tienen esas experiencias para poderlas comprender desde allí, y desde ahí se van a impulsar y se van a empezar a aterrizar, ¿no? Paula, justo ahorita Lorena decía algo que a mí me parecía bien importante a la hora de revisar los distintos ejemplos de comisiones de la verdad, ¿no? Los ejemplos que tenemos en América Latina, sin duda alguna, que son tan cercanos a nosotros. México, digamos, no ha salido o no está saliendo de lo que podríamos decir un régimen formalmente autoritario, por decirlo de una forma. Y ahí es donde, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva de este funcionamiento y de este mecanismo en un país que no tuvo eso, sino que tuvo otras tantas cosas en las cuales vivió también horrores, pero que formalmente no ha habido un cambio de un régimen autoritario o dictatorial a la democracia, ¿no? Hemos vivido en una democracia imaginaria desde hace muchos años. Gracias, Ezra, por la invitación, y gracias, chicas, por el espacio acá compartido. Mira, creo que es cierto, México tiene particularidades muy diferentes a las dictaduras del Cono Sur, que fueron tal vez más localizadas, más acotadas en el tiempo. En México tenemos la desaparición de personas por razones políticas a partir de 1969, según el primer caso que teníamos documentado. 1965 lo corre esta comisión creada por el presidente López Obrador, y quiere decir que llegamos más de 50 años tarde con esta comisión de la verdad. Esta comisión de la verdad, y me quiero referir específicamente a esa de nombre tan largo y complicado, no a la del caso Ayotzinapa, llega bastante a destiempo, no es el primer intento. Hubo la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos del pasado, hubo la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que hizo importantísimos avances y que pasó bastante sin pena ni gloria en la escena nacional, aunque es un avance muy importante para el país. Y el gobierno del presidente López Obrador decide crear esta Comisión de la Verdad, que a poco de que termine su gestión todavía no estamos tan seguras de qué va a lograr. Llega a destiempo, llega tarde, casi 50 años. Yo soy integrante de una organización que se llama Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Somos hijos e hijas de personas desaparecidas, asesinadas, ejecutadas por razones políticas en América Latina. Y tengo compañeras con sus papás desaparecidos hace 45 años. Entonces, que el gobierno, el Estado mexicano esté ahora entrando a tratar de esclarecer eso, de entrada es bastante hasta ofensivo, pero bueno, se puede salvar como un intento. Ahora creo que la cuestión está en ver qué tantos dientes reales tiene esta comisión que se creó, con qué estructura se creó de las posibles que había, y qué podemos esperar de su informe final, para el cual falta menos de 2 años. Yo creo que ahí es una de las preguntas más importantes de
del funcionamiento o de la viabilidad o de la necesidad de las comisiones de la verdad, ¿no? Que a lo mejor, y como decía Paula hace rato, ¿no? De estas cosas que sucedieron en los años 60, estamos llegando sumamente tarde, ¿no? El rollo es, en estas dinámicas políticas, ¿cuál debería ser el funcionamiento si tenemos que seguir trabajando en la lógica de la memoria y por qué es importante la memoria, aunque a lo mejor, digamos, judicialmente no podamos actuar, ¿no? Tenemos los ejemplos de Chile y de Argentina que, digamos, tuvieron comisiones de la verdad muy útiles, por así decirlo, exitosas, más que otras, ¿no? Por ejemplo, el caso de Perú no avanzó tanto como llegó a avanzar. Entonces, por ahí iría mi pregunta, ¿no? Esa utilidad, ya sea hacia lo judicial, que no es meramente su trabajo obligatorio, o el trabajo hacia la memoria. Mira, es complicado, porque cuando tú me hablas de un proceso exitoso, hay que preguntarse qué significa eso exactamente cuando se trata de estas comisiones. En el caso chileno, me parece que el caso argentino es más exitoso porque efectivamente hubo condenas y hubo gente que fue a la cárcel. En el caso chileno, hubo 2 comisiones, Reti y Valech, que se hicieron en distintos periodos, y que sí tienen obviamente el fin de retomar esta historia y un poco articular la narrativa de lo que ocurrió para que el pueblo sepa lo que ocurrió, porque no se sabe en estos episodios, y mostrarte, bueno, ocurrió tal y de tal manera, y estas son las víctimas y les pasó tal o cual cosa. Sin embargo, hasta el día de hoy, entre que como no tienes condenas y sentencias, y también muchas de estas comisiones, por ejemplo, se pactan muchas cosas, es decir, ok, yo te dejo hacer una comisión de la verdad siempre y cuando, en el caso chileno, no ponga los nombres de los culpables y ponga solo el nombre de las víctimas. Entonces, por ejemplo, las comisiones chilenas no tienen el nombre de los responsables. Y de alguna manera eso es como algo de justicia, ¿no? Y en la medida de lo posible, como se decía mucho en Chile, en la medida de lo posible. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se repara? ¿Existe la reparación real, concreta, que te pueda dar una comisión? Y yo creo que esa es la gran pregunta, porque no es solamente pecuniaria, no se trata de dinero, se trata de una reparación psicosocial, se trata de una reparación mucho más profunda que solamente dar una indemnización a alguien, ¿no? Es que es un tema bien complicado, ¿no? Y México, no sé, yo creo que hay una gran intención del presidente en hacerlo, pero por ejemplo estaba viendo algunas de las responsabilidades, ¿no?, que tiene la comisión acá, y a veces yo siento que abarca demasiadas cosas, y ahí me gustaría preguntarte tu perspectiva, Lorena, ¿no? Se supone que tiene el esclarecimiento histórico, la reparación y compensación. Está incluido el programa de búsqueda, el esclarecimiento histórico independiente o el diseño de la estrategia, la construcción de la memoria, análisis y estrategias de justicia y no repetición. Yo digo, ay, ¿cómo hacen eso tantas personas, no? Tendría que ser el trabajo de todo el proyecto de nación, no sé. Sí. Entiendo la preocupación de dónde viene. A ver, la Comisión para el Acceso, así la Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está compuesta por justo 5 organismos diferentes, ¿no? Lo que es el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, de donde soy investigadora, que justo nuestro objetivo es la elaboración de un informe final, ¿no?, donde esclarezcamos la verdad, ¿no? El Comité Nacional de Búsqueda, que son los encargados de la búsqueda y el diseño de la búsqueda, la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un comité especializado a la memoria y aquellos por el impulso a la justicia, ¿no? Entonces, somos 5 organismos diferentes, todos constituimos parte de la Comisión para la Verdad, para el acceso a la verdad. Claramente es una tarea difícil, pero aún así, pues trabajamos en conjunto, ¿no?, por así decirlo. Trabajamos vinculados y pues es un esfuerzo, pues, de muchos organismos, no únicamente de uno, ¿no? Y digamos, de todas estas, ¿cuál dirías que es la parte más difícil? No, ese es el problema. Justo ahorita que estaba hablando Ingrid, pensaba en algo clave sobre la justicia transicional, ¿no? Que es que en la literatura y en la teoría siempre se ha entendido como una lucha entre cuál va a ser más beneficioso y cuál va a ser más costoso, ¿no? Si nos vamos por la justicia. Entonces estamos dejando la verdad de lado, ¿no? Y la verdad es importantísima para la reconstrucción del tejido social, ¿no? Ya se ha mencionado en la mesa. O nos vamos por la verdad, como está sucediendo, ¿no?,
y entonces dejamos la justicia de lado, ¿no? Siempre va a haber esta dinámica de qué importa más, ¿no? Y como si algo importara más, ¿no? Todo importa, ¿no? Y ese es el punto de los mecanismos de justicia transicional y el hecho de que se pongan en práctica, ya sea en un contexto que va de autoritarismo a democracias o de conflicto armado o de graves violaciones a los derechos humanos contra el derecho internacional humanitario, como lo que sucede en Israel y Palestina, ¿no? Siempre es importante que va a ser un paso impresionante y grande el hecho de que se aborde por lo menos un mecanismo, ¿no? No es que uno importe más. Justamente, pues depende, ya lo decíamos, ¿no? De momentos políticos, de momentos históricos, pero tener que decidir entre la justicia o la verdad, ¿no? Yo me quedaba pensando, ¿no? Salvo el tema de Ayotzinapa, la otra comisión, la de los muchos años, no era parte de las promesas del presidente López Obrador en sus campañas. Fue algo que apareció por ahí, si no me equivoco, desde el 2020, empezó a armarse después de lo de Tlaxcuaque, ¿no? La necesidad de agarrar lo más importante. Y ahí es donde, ¿cómo observas tú, Paula, tú que sigues estos temas de derechos humanos en nuestro país y fuera donde han existido otras comisiones, esta pequeña lucha interna, ¿no? entre la justicia y la verdad, cómo llevarlo en el momento histórico y político que estamos llevando? ¿Podemos esperar qué? ¿O cómo lo ves? De entrada creo, Isra, que es, aunque a lo mejor no era una de las principales promesas del presidente López Obrador, sí es algo que está como en la base del surgimiento mismo de Morena, claro, como una de las deudas históricas grandes del país. Y recordemos que una de las personas fundadoras de Morena, y creo yo como las figuras que le dieron más legitimidad, fue doña Rosario Ibarra de Piedra, el símbolo de las madres que buscan en este país. Tanto que el presidente López Obrador, cuando votó en esas elecciones, dijo que él no votó por sí mismo, sino por doña Rosario. Entonces es algo que sí está ahí y de entrada creo que es importante y es bueno que sí se haga. Y que no podemos subvalorar el peso de lo que la memoria implica. La disputa del contenido social, de qué se recuerda y qué no, bien dicen nuestros compañeros de Guatemala, y se dice mucho, la memoria es un territorio en disputa porque hay mucho en juego ahí, ¿no? De qué es lo que se legitima, qué es lo que está bien y qué está mal. Me parece y nos parece importante que en este gobierno se tome el impulso de intentar nuevamente una comisión de la verdad, de intentarlo a nivel nacional, de intentarlo con una estructura grande, con comisionados que son muy respetados y queridos en el mundo social de México. Yo creo que son personas idóneas para estar ocupando esos cargos, otra gente en los equipos también. Pero hay un falso dilema que está subyaciendo desde el nombre mismo que leías, y es lo que decían recién. El concepto de impulso a la justicia. ¿Por qué elegir o verdad o justicia? 50 años después tenemos derecho a las dos cosas. ¿Por qué quedarnos solo en el plano de lo simbólico y solo pensar el impulso a la justicia? ¿Y cómo se ve esto en lo concreto? En los dientes que digo que le falta a esta comisión. Las Fuerzas Armadas han negado documentos, como lo negaron también en el caso de Ayotzinapa, y el Ministerio Público no es parte de estas comisiones. Cuando se entra al campo militar número 1, cuando se entra a los batallones de Guerrero y de otros lugares, no están yendo agentes del Ministerio Público. ¿Esto qué significa? Que todo lo que se encuentra ahí no tiene carga de prueba para la justicia. Y esto es una simulación, en el fondo. ¿Podría ser peor? Claro que podría ser, pero también podría ser mucho mejor. 50 años después merecemos justicia, merecemos no el impulso a la justicia, sino que mecanismos concretos. Que la Fiscalía General de la República esté ahí, que las Fuerzas Armadas entreguen los documentos que tienen que entregar, y ojalá todavía está la oportunidad de que esto no sea una simulación. Nos falta ver ese informe final. Ojalá los nombres de responsables estén ahí, ojalá las estructuras de instituciones que participaron, las lógicas, la sistematicidad, porque el terrorismo de Estado, y hay toda una discusión en torno de esto, ya sé, pero en América Latina no fueron acciones descoordinadas de personas
locas, enajenadas, sino estructuras bien dirigidas desde distintos ámbitos. Entonces, a mí y a nosotros nos preocupa mucho eso de separar verdad y justicia, porque no hay verdad completa si no hay justicia, y no hay justicia si no tenemos el pasito de la verdad que lo sustente, y preocupa más todavía cuando el presidente sí tomó el impulso de llevar esto adelante, pero insiste mucho con el término perdón, insiste mucho con la palabra reconciliación. Y el primer día que entramos al campo militar número 1, nos encontramos con la sorpresa de que en el mismo lugar, sentados a la par, estaban familiares de supuestas víctimas militares, proponiendo una suerte de reconciliación obligada que no había sido consultado nadie, y que una cosa es el perdón, creo yo, en términos de particulares. Si tú me hieres, a mí me puedo perdonar. Pero cuando hablamos de violaciones graves de derechos humanos, cuando hablamos de instituciones y de agentes del Estado, perdón no es la palabra, es una palabra religiosa y el término personal. Ahí los procesos son otros. A las sociedades las rige la justicia, no la religión. Decías, estamos entrando a nuestra recta final, como les dije, esto es muy rápido. Quiero encauzar a que pasemos y cada quien pueda decir alguna conclusión, ¿no? Miras de qué podría hacerse mejor, qué esperamos, hacia dónde queremos llegar, pero justamente abriría, te va a tocar a ti, Ingrid, abrir estas conclusiones con esa dinámica o esa línea que dijiste, Paula, de subvalorar la memoria, algo que me pareció muy grave en estos últimos meses, ¿no? Viendo a Javier Milei negando a los cantidad enorme de desaparecidos en el debate presidencial de hace unas semanas, o por ejemplo la negación hacia los actos terribles de la dictadura chilena, ahora que fue el aniversario del golpe, ¿no? Entonces ese elemento de otra vez quererse robar la narrativa de la memoria, y justo en esos países que parecía que ya lo teníamos más trabajado, ¿no? México, que está llegando tarde a todo, pues ¿qué podemos esperar ya que vamos en la vorágine? Pongo eso como un previo y, bueno, pasemos a las conclusiones. A las conclusiones. Voy a retomar lo que han dicho mis compañeras y que tienen mucha razón en esto, y vámonos al caso mexicano. Por supuesto que el ejercicio latinoamericano comparado siempre es muy útil, y en este caso, como bien dices, no ha sido suficiente. Tan no ha sido suficiente que pese a las comisiones y pese a un montón de informes, hoy en día tenemos un montón de gente negacionista que desconoce, digamos, esta memoria histórica. Más grave aún es el hecho de tener una situación acá donde no hay esclarecimiento todavía de situaciones que ocurrieron en la misma época que en América Latina, ojo, que es la misma época, donde hay un asesinato masivo estructurado, como dice Paula, de parte de agentes del Estado, y cuya primera reunión que se tiene, digamos, para iniciar esto en el campo militar número 1, que me llamó profundamente la atención, es cuando tú tienes a víctimas y victimarios en el mismo lugar, tratando de equiparar o de hacer como, digamos, aquí somos todos víctimas, ¿no? Porque recuerda que estos ejercicios de memoria tienen por objetivo como armar la historia, el relato histórico. Entonces, si tu relato histórico va a hacer que los agentes del Estado van a ser tan víctimas como las víctimas reales, ciudadanos, digamos, eso es inviable. Entonces, estás partiendo de una estructura que no te va a funcionar cuando tú tengas que avanzar, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que es estructural, de fondo, y que si en el caso latinoamericano no ha sido posible todavía encauzar una memoria histórica suficiente para que no haya negacionismo, más difícil aún va a ser hacerlo con los militares sentados al lado, que son finalmente los agentes de represión, ¿no? Y los culpables de lo que ocurre. Morena. Me quedo pensando mucho en esto, en este dinamismo víctimo-victimario, ¿no? Porque me retoma instantáneamente al caso colombiano de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no? En donde sí tienes sentados víctimas y victimarios uno enfrente de otro, ¿no? Y el proceso sigue siendo igual de valioso, igual un componente de justicia transicional, ¿no? Claro, estructuralmente diferente, ¿no? Claramente está pensado de otra manera en la que quizás ahorita no la podamos entender en México, ¿no? Pero no estoy segura de que debamos descartar necesariamente que
que pueden existir esos dinamismos, que la justicia transicional también se compone por este entendimiento de que por más que haya víctimas y victimarios, podemos estar en el mismo cuarto, ¿no? Y bueno, no sé, pensar que mucho tiempo yo me dediqué a intentar entender, demostrar si existía realmente un efecto causal entre el tiempo y el éxito de una medida de justicia transicional, ¿no? Claramente para las víctimas el hecho de que pase tanto tiempo pues no es justo, ¿no? No viene acompañado de medidas de justicia, ¿no? Pero aún así es importante recordar que parte de la esencia de la justicia transicional es entender que la memoria es infinita, ¿no? Y que aún así los procesos pueden ser tardíos, pero el hecho de que lleguen ya es una necesidad para la sociedad y una necesidad para la sociedad como la nuestra, ¿no? La mexicana. Con eso me quedaría yo. Paola. Pues aunque llegue tardío, como tú dices, una vez que llega tiene valor en sí mismo el proceso que se está haciendo. Ojalá cuando termine, cuando tengamos el informe, no estemos ante la situación de fue lo mejor posible. ¿Cómo es que dicen en Chile? En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, se hizo en la medida de lo posible. Justo ahora en Chile tuvimos la suerte de estar ahí para el 50 aniversario del golpe y hubo una consigna que creo que es esclarecedora. Toda la verdad, toda la justicia, porque incompleta no alcanza, porque no sirve. Fíjate, Ezra, de los más de 1.500 alrededor de desaparecidos por razones políticas de 1969 al presente, todos esos casos hubo un solo proceso legal, el de intento de juicio por genocidio que impulsó el Comité 68 y que la justicia mexicana desestimó. De todos esos como 1.500 casos no hubo ni una sentencia. No tenemos a nadie sentenciado por las desapariciones por razones políticas en México del pasado. Es imposible y también sería ilógico no pensar que esa impunidad del pasado ha sido el piso que hace posible tener 110.000 personas desaparecidas en democracia en el presente, algo que no ocurrió en ningún otro país del mundo. Entonces esa falta de verdad y de justicia en el pasado posibilita nuestro presente oscuro. Y la verdad nos va a ayudar, pero si no hay justicia también esto es una cosa infinita, que no termina. Entonces ojalá el informe de esa comisión nos sorprenda. Tengo mucha más verdad que solo la lista de los desaparecidos que ya la conocemos. Tenga los nombres de los perpetradores y que sea toda la verdad y que sea un pasito hacia la justicia, no solo simbólica, porque los procesos legales y las sentencias inhiben de que los delitos se vuelvan a cometer. Es un tema que sin duda alguna nos da para mucho más, pero bueno, espero que haya quedado claro por allá. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Lorena, muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias también a todas y todos ustedes. Toda la verdad, toda la justicia, y así como apenas empieza nuestra democracia, apenas empiezan estos actos de justicia. Esto fue El Desfiladero, nos vemos la próxima semana.